Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy vigilamos y analizamos el patrullaje silencioso de buques estadounidenses a muy pocos metros de las costas venezolanas. El Mar Caribe sigue bajo la sombra de una estrategia geopolítica que pasa de ser retórica a convertirse en movimiento real. El más reciente crucero de misiles, el USS Gettysburg, rompió el silencio y navegó alrededor de la Orchila. Es la isla estratégica utilizada por el régimen venezolano. Esto ya no es una advertencia, sino un mensaje. Más de 60 días de presencia militar sostenida, ejercicios coordinados, rotación de portaaviones, maniobras submarinas y vigilancia aérea permanentemente activa. Mientras muchos pensaban que se trataba de un gesto diplomático, Washington ha iniciado una fase operativa real. Le llaman la Operación Lanza del Sur. Donald Trump asegura que comenzarán operaciones por tierra y el secretario de Estado, Marco Rubio, advierte que Maduro no va a engañar a Trump. ¿A qué se refiere? Sobre estos temas voy a conversar con el teniente y opositor José Antonio Colina, una figura muy destacada aquí en el exilio venezolano en Miami. Y nos ocupa y nos interesa hoy darles a conocer que hay puertas abiertas para aquellas familias que antes las veían cerradas. Les hablo de la Fundación Supreme Twins y el Miami-Dade College, pues están destinando miles de dólares en becas para estudiantes con discapacidades, ofreciendo educación, independencia y confianza. Cada beca es mucho más que dinero, es una oportunidad de soñar, aprender a construir un futuro propio. Serán 10 jóvenes los que cada año pueden recibir este impulso para que así puedan avanzar en su educación y desarrollen habilidades para la vida. Esta alianza está demostrando que ninguna barrera es demasiado grande cuando la comunidad se une. Voy a conversar con la vocera de Supreme Twin, una organización que está uniendo al Miami-Dade College para hacer posible que cada joven diagnosticado con alguna discapacidad tenga la llave para transformar su vida. Les invito a que se queden hasta el final aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte, suscríbete a mi canal y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta y me interesan. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues vigilando de cerca lo que sigue siendo una constante en las aguas del Mar Caribe frente a las costas de Venezuela, y es la Armada estadounidense naval. He invitado nuevamente al programa, muchísimas gracias Gracias por la invitación. al exteniente venezolano y opositor, líder opositor venezolano aquí en el exilio, José Antonio Colina. José Antonio, bienvenido. Gracias. Vamos a actualizar un poquito qué es lo que está pasando. Ahora la movida se ha hecho más cercana a lo que es a las costas de Venezuela, y estamos hablando de ese buque de guerra que silenciosamente ha transitado, y esto yo te preguntaría desde ya, ¿es más que una advertencia, es un mensaje claro? Sin duda, yo pienso que los Estados Unidos han hecho un operativo militar con la intención de generar presión sobre el estamento militar venezolano, buscando que los militares venezolanos se volteen en contra de Nicolás Maduro. Evidentemente no lo han logrado, o también buscando que el propio Nicolás Maduro decida abandonar el poder de manera voluntaria, lo cual tampoco han logrado. Los militares porque se mantienen leales al régimen de Maduro, y Maduro porque se encuentra secuestrado desde mi punto de vista con factores internos que no quieren que exista una negociación como tal. Ahora bien, dado que ese operativo militar inicial donde destruyeron embarcaciones, impidió el tráfico de drogas del oriente venezolano hacia México, Centroamérica y los Estados Unidos, ya dio su resultado y los militares no hicieron nada, quiero decir los militares venezolanos, Claro, ellos tienen que pasar a una segunda fase, y esa segunda fase implica algunos ataques en tierra que forcen a los militares venezolanos a actuar, y si yo fuese los Estados Unidos, atacaría la Orchila, que es donde este barco dio la vuelta. Está ahora mismo dando
le llaman lo que es un operativo silencioso. El más reciente movimiento de este crucero de misiles que se llama el USS Gettysburg navegó alrededor de esa isla, La Orchila, una isla estratégica del régimen venezolano, lo conoces muy bien y me vas a explicar qué es lo que está queriendo dar a entender este tipo de operación. Lo que está dando a entender es que si van a atacar algún objetivo en tierra, se va a ser el primero y ese sería el que yo atacara, porque La Orchila es el centro de comunicaciones de las Fuerzas Armadas en Venezuela. La Orchila tiene solamente una unidad naval, o sea, tiene ahí aproximadamente unos 10 o 12 hombres con algunas unidades navales de la Armada. Ahí no hay población civil, o sea que un ataque allí evidentemente pues sería contra una infraestructura de las Fuerzas Armadas donde el daño colateral no sería tan elevado y mandaría un mensaje que obligaría definitivamente a las Fuerzas Armadas venezolanas a decir, bueno, mira, vamos a arriesgarnos por Maduro, que yo no lo creo, o en su defecto vamos a darle la espalda y que esto se termine una buena vez por todas. Entonces esa vuelta alrededor de La Orchila pues manda un mensaje claro. Me imagino que los militares que están allí estarán bastante nerviosos, bastante paranoicos, con incertidumbre qué es lo que va a ocurrir, y ese sería el primer blanco que yo, siendo los Estados Unidos, atacaría si fuera en contra de Nicolás Maduro. Pues haría, porque Washington pasó ya de lo que es la presión diplomática a una operación real y tiene un nombre, le llaman la Operación Lanza del Sur, es la que está en marcha. Donald Trump, que es lo que me acabas de decir, que era lo que podrías tú hacer, y ya afirmó que comenzaran operaciones por tierra. Esto está elevando la tensión a nivel regional. Sin duda. Es lo más alto que se ha visto en cuanto a presión en décadas. Sin duda, y pienso que no solo afecta a Venezuela como tal, donde lamentablemente una pandilla de delincuentes se ha apoderado del poder, sino que también afecta a Colombia, que también Donald Trump pues mencionó que podría ser blanco de algunos operativos en tierra, tomando en cuenta que Colombia sigue siendo el país que produce mayor cocaína en el mundo y que con esa asociación estratégica que tiene con Venezuela, pues son los que inundan Centroamérica, México y los Estados Unidos de droga. Entonces, pienso que esto tiene que tener un final apropiado desde mi punto de vista, dada la narrativa que se ha implementado, dado los recursos que se han invertido, dado la cantidad de equipo militar y de hombres que están allí maniobrando. El resultado final debería terminar exitosamente para mí con la salida de Nicolás Maduro, bien sea porque lo neutralicen o porque lo extraigan. Si lo neutralizan, evidentemente ya no va a estar en este plano. Si lo extraen, tendría que traerse a los Estados Unidos para que enfrente a la justicia norteamericana. Pero para mí, esta administración está cometiendo un error, porque el problema no es Nicolás Maduro, desde mi punto de vista. El problema es Diosdado Cabello Rondón, el segundo, el ministro de Interior y Justicia, pues que es el que no permite que las negociaciones puedan avanzar y es el que no quiere, bajo ningún concepto, que en Venezuela pues exista un cambio. ¿Crees tú que esa es la manera y la postura en la que opera el régimen de Venezuela? Es decir, Maduro no tiene en sus manos una decisión de paralizar o de detener este tipo de operaciones que llevan más de 60 días ahí frente a las costas de Venezuela y en la presencia de la Armada Militar estadounidense, y que ocurre justo al año y días después de que Edmundo González pues, se ratificó y fue electo presidente en Venezuela. En este marco, ¿aún crees que Nicolás Maduro no ha visto la gravedad del caso? ¿No lo ha percibido? No, sí la ha visto. Lo que pasa es que no tiene el control de la situación. Él ha visto la gravedad del caso. De hecho, él no quiere negociar desde ahorita, él quiere negociar desde el año pasado. Quien convence a Nicolás Maduro de no negociar es Diosdado Cabello. ¿Y por qué lo convence? Porque le dice, mira, no podemos negociar con los Estados Unidos porque vamos a terminar como Pablo Escobar, o vamos a terminar como los paramilitares que están presos en Estados Unidos. Y el único personaje de la revolución, de los importantes de la revolución, que no tiene a dónde escapar o no tiene a dónde ir, es Diosdado Cabello. Nicolás Maduro se puede ir para Turquía, Vladimir Padrino López se puede ir para Rusia, los hermanos Rodríguez pueden ir para México, Tarek William Saab, que es el fiscal, se puede ir para Brasil, pero Diosdado Cabello no se puede ni siquiera ir para Cuba porque no lo quieren. Entonces, él es el que se ha aferrado al poder y ha dicho, aquí no hay ningún tipo de negociación, todo pasa por intermedio mío. Nicolás Maduro no puede ni siquiera hablar con los americanos solo, sino con la presencia de Diosdado Cabello, y los Estados Unidos le ha dicho a Maduro, yo podría aceptar que tú te vayas del poder, pero tienes que entregarme a Diosdado Cabello, y Nicolás Maduro no está en condición ni en posición de entregar a Diosdado, porque Diosdado tiene poder militar, poder policial, poder paramilitar, y mantiene pues una influencia importante dentro de ciertos círculos de la población. Entonces, ahí la pieza de tranca en este juego de ajedrez se llama Diosdado Cabello, no es Nicolás Maduro.
¿Cuántos hombres tiene alrededor Diosdado Cabello? Aproximadamente unos 300 hombres que se desplazan 300. con él. Sí. Se desplazan con él para donde él va. Si va a hacer su programa que hace todos los miércoles, va con 300 hombres. Si se va a desplazar hacia un operativo para supervisar supuestamente las alcabalas, va con 300 hombres. Que unos llegan primero para hacer las tomas de todas las vías de aproximación, las alturas, porque él sabe pues que hay un especial interés en él para eliminarlo, y entonces él se desplaza con una escolta de 300 hombres. Esto es todo un ejército. Para él solo sí, sin duda alguna. Esto es un ejército. Tiene más hombres que Nicolás Maduro. Sí, eso te quería preguntar. ¿Y Nicolás Maduro con cuánto se traslada? Mira, realmente tiene un anillo de seguridad que al principio eran como de un anillo de 10, no llegaba a 150 hombres. Ponte tú que lo haya aumentado un poquito más, no llega a 200 hombres. Claro, el anillo de Nicolás Maduro es puros extranjeros, más que todo cubanos, en los primeros anillos de seguridad. El anillo de Diosdado Cabello es puros venezolanos, pero no todos son militares. Ahí hay de todo, hay militares, hay policías y hay grupos de colectivos que lo custodian. Interesante ese dato, como militar, como teniente, pues es cercana a la evidencia y hay que escuchar todas estas versiones de lo que ocurre dentro de Venezuela en lo que es la esfera militar. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando dijo, pues estas operaciones por tierra van a comenzar de sí o sí. Vamos a escucharlo a continuación, te invito. Para hacer esos ataques en tierra también. Sabes, la tierra es mucho más fácil, Y conocemos las rutas que toman, sabemos todo sobre ellos, sabemos dónde viven, sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar eso muy pronto también. Señor presidente, muchas gracias, señor presidente. Y ¿sabes qué? Cuando comencemos eso vamos a reducir esos números tanto y entonces las familias podrán vivir sin el miedo de que su hijo o hija tome una pastilla para divertirse un poco y termine muriendo en un periodo de 60 segundos, ¿verdad? No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que continúe sucediendo. Lo que Biden le hizo a este país al permitir que toda esta gente, y yo los llamo animales en muchos casos, creo que son animales, entren a nuestro país y destruyan nuestro país y dejen que todas esas drogas entren, pero la gente simplemente cruza la frontera como si nada. Míralos, muchos de ellos, sabes, dices, oh, no discriminemos, no estoy hablando de color, solo estoy diciendo que miras a los ojos de algunas de estas personas. Somos inteligentes y ves a un asesino. Adelante, solo entra. 11.888 asesinos, muchos de ellos cometieron más de un asesinato. Los permitieron. Estas son las declaraciones del presidente. ¿Qué pueda venir luego? Mira, lo que podría venir después sería, desde mi punto de vista, yo no creo que vayan a invadir o vayan a ocupar Venezuela, que creo que van a hacer unos ataques muy puntuales para lograr o buscar a forzar a que Nicolás Maduro se vaya, entregue a Diosdado Cabello, en su efecto los militares se volteen. No veo una invasión como tal, porque para una invasión tendrían que tener una proporción de 3-1, que es como el ejército de los Estados Unidos opera. Yo creo que no llegan ni a 40.000 hombres los que están desplegados en aguas internacionales. No veo una ocupación tampoco, porque no está contemplado en el esquema de lo que ellos están visualizando. Lo que sí creo es que van a hacer ataques puntuales y tienen que hacerlo. Ahora, lo que no tengo claro todavía es si en estos ataques puntuales, que pueden ser contra puntos específicos como la Horchila, puertos de embarcadero, centros de acopio o laboratorios, que eso es lo que puede ocurrir, si lo llevan a una fase máxima podrían buscar neutralizar o extraer a miembros del Cartel de los Soles, que puede ser cualquier general del alto mando que esté involucrado en tráfico de drogas, o la joya de la corona, que es Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Pero si no lo hacen realmente, pues ¿cuál sería el resultado de todo esto? Y me preocupa por lo siguiente, porque pienso que se han tardado demasiado tiempo. Más de 60 días lleva la presencia de la fuerza estadounidense naval frente a las costas de Venezuela en el Caribe. Es correcto. Entonces, para la capacidad militar que tiene Venezuela, que es muy pobre, el adiestramiento militar, que es muy pobre, el poco apoyo que tiene Nicolás Maduro entre la población, que es nulo o cero, ¿por qué tardar tanto tiempo en resolver una situación que, desde mi punto de vista, el tiempo favorece a Nicolás Maduro y va en contra de Donald Trump? ¿Por qué favorece a Nicolás Maduro? Porque entonces comienzan los amigos tradicionales del régimen a levantar la voz. Hay algunos por aquí que dicen que lo que están haciendo es ilegal y comienzan a levantar su voz y a levantar una humareda que en un momento determinado se puede convertir no en una humareda, sino en una bola de nieve. Entonces yo creo que han tardado demasiado, dada la poca capacidad militar que tiene el régimen venezolano y dada la gravedad de lo que representa ese régimen. Porque el responsable del Cartel de los Soles, el responsable de enviar todas esas drogas, el responsable de mandar asesinos a los Estados Unidos, que no es la mayoría, ahí generaliza, habla de todo el mundo, pero no especifica que es un grupo muy pequeño. Que son miembros del Tren de Aragua y otros delincuentes. El responsable es Nicolás Maduro. Entonces, ¿por qué tardar tanto en neutralizar esa amenaza?
Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días, pero creo que desde mi punto de vista se están tomando demasiado tiempo. Y acabas de mencionar el factor tiempo. Muchas personas, analistas y también personas que están siguiendo este conflicto no bélico, están diciendo, se están retirando barcos y buques de las aguas del Caribe, pero ¿qué significa? Lo que tengo entendido, lo que he leído es que estos buques se han retirado de allí, pero a las Islas Vírgenes y a Puerto Rico a recargar petróleo. Esto se está traduciendo quizás en un mensaje de confusión. Se están abandonando el lugar, que pueda verse y que pueda traducirse de esa salida de Mira, lo que pasa es que aquí todo el mundo ha metido la pata desde mi punto de vista, sobre todo cuando hacen análisis de querer decir la invasión va a ser por aquí, el ataque va a ser por allá, esto va a ser en cuestión de horas, a Maduro le queda fecha. Realmente aquí el único que sabe qué es lo que va a ocurrir es Donald Trump. Y nadie está en la psiquis de Donald Trump, nadie puede analizar cuál es la decisión que él va a tomar. Entonces, que un buque se vaya o se retire, bueno, puede ser para recargar combustible, puede ser para dar patrullar por otra área, porque la gente habla de que, mira, esto está costando millones de dólares. Esos buques iban a estar operando en cualquier lugar del mundo, iban a gastar la misma cantidad de dinero que está presupuestado para eso. Entonces, lo que pasa es que en vez de estar concentrados en otro lugar, están en aguas internacionales. Pero la operatividad de esos buques y de esa infraestructura militar, naval y aérea está diseñada para operar en cualquier lugar del mundo, y esa es la realidad. Entonces, yo realmente no me atrevo a especular. ¿Por qué? Porque Donald Trump es impredecible. Y lamentablemente o afortunadamente, no, como lo quiera ver cada quien, el que tiene la decisión y el que sabe cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer es él. No es el secretario de guerra, no es Marco Rubio, no es más nadie. Ni siquiera el que está comandando. El que está comandando le dice, mire, podemos hacer esto y estamos listos. Sí, pero ¿quién toma la decisión? Quien comanda el USS Gettysburg toma órdenes y recibe órdenes. Exacto. Él va a decir, mira, podemos hacer esto. Y Donald Trump le va a decir, ejecútalo o no lo haga. Pero eso está en la mente de él. Entonces, ¿quién le lee la mente? ¿Quién sabe cómo va a reaccionar? Y Donald Trump no es un político tradicional. De hecho, no es político. Entonces, nadie puede predecir de qué forma va a actuar. Es algo que hay que estar siguiendo, y por eso otra de las cosas que aceleran este tipo de acción y la puntualidad que le marca, siempre se dice en los últimos minutos, el reloj está sonando, las horas se acortan. Y yo lo que veo en estas declaraciones que vamos a poner a continuación del secretario de Estado, Marco Rubio, es que como que el cerco de esa espera, y yo te lo decía al principio de la entrevista y lo decía al principio del programa, es una espera que se acorta porque ya no es advertencia, ya es de acción. Vamos a escuchar estas declaraciones para que entiendan por qué Marco Rubio le envió una advertencia a Maduro. Bueno, mira, al final somos Maduro y su problema es que esto es. Si quisieras llegar a un acuerdo con él, no sé cómo lo harías. Ha roto todos los acuerdos que ha hecho. Eso no significa que no debas intentarlo. Si encuentras una manera de traer estabilidad al hemisferio, puedes lograr que Venezuela sea un país que no sea la base de la influencia iraní ni de las actividades contra Estados Unidos. Podrías tener una Venezuela que no traficara drogas ni enviara gente a nuestro país, como entrenar a nuestros pandilleros, etc. Eso sería genial. El problema es que Maduro ha hecho 5 tratos con diferentes partidos en los últimos 10 años y los ha roto todos. El gobierno de Biden hizo un trato con Maduro. Nadie habla de esto. Hizo un trato con Maduro. Este fue el trato. Maduro pidió que sus sobrinos, narcotraficantes convictos, fueran liberados de las cárceles estadounidenses. Pidió que su principal blanqueador de dinero, su hombre de los fondos, fuera liberado de la custodia estadounidense antes de ser juzgado. A cambio, prometió celebrar elecciones libres y justas. Recuperó a sus sobrinos. Él, a los narcotraficantes, recuperó a su hombre de los fondos. Y nunca cumplió con la libertad y robó las elecciones. Robó las elecciones. Engañaron a Joe Biden. No van a engañar a Donald Trump. Esta fue una entrevista exclusiva en el show de Hannity de la cadena Fox que el secretario de Estado pues le dio y está enviando un mensaje bastante directo, que es lo que yo me refería anteriormente, a que no parece una advertencia. Es algo que se acerca, es decir, ya lo que íbamos a esperar de Nicolás Maduro ya fueron 5 tipos de pactos y no cumplió ninguno, y uno de los más sólidos fue el de tener elecciones libres. No se hizo, las elecciones las perdió, no ha entregado el poder, no ha permitido de que juramente Edmundo González, y es esto lo que me hace pensar que pudiera estar más cerca, pero no me hace pensar que pudiera estar más cerca, me lo pone un poquito más difícil
la cantidad de personas dentro del gabinete de Donald Trump que no está de acuerdo con esta operación. Por supuesto, y que tienen tanto peso más que Marco Rubio dentro de la administración. Por ejemplo, Marco Rubio, desde que era senador, ha mantenido una postura contra el régimen de Nicolás Maduro, que es la propia, es la correcta. Como secretario de Estado, ha logrado impulsar esa agenda y se ha impuesto. Porque esto ha sido un vaivén. Al principio mandaron a Grenell a buscar a unas personas allá, se puso a hablar con Maduro, negociaron. Maduro pensó que la cosa se iba por esa vía y después se... Hubo un intercambio. Exactamente, después se impuso la agenda de Marco Rubio, pero por lo menos en la Casa Blanca podríamos decir que al vicepresidente J.D. Vance no le conviene para nada que Nicolás Maduro se vaya del poder. ¿Por qué? Sería una victoria política para Marco Rubio, un eventual contrincante en las elecciones primarias del Partido Republicano. Tulsi Gabbard, que es la directora de inteligencia, ella es partidaria de que los Estados Unidos no tienen que estarse metiendo en ningún conflicto. Ella tiene una posición aislacionista, que fue una de las promesas de campaña de Donald Trump, no meterse más conflicto ni generarlo, y ella es una defensora de ese punto. No es que le agrade Nicolás Maduro, es que ella piensa que no hay que meterse y que es un problema que tienen que resolver los venezolanos. Y por otro lado tenemos a Richard Grenell, que todo el mundo sabe que él fue uno de los candidatos más fuertes a ser secretario de Estado y que ahora tiene un cargo como asesor especial para asuntos importantes o calientes, que tiene la tendencia de querer hablar con Nicolás Maduro y quiere hablarle a la trona de decirle, mira, ¿por qué tenemos que sacarlo si Nicolás Maduro nos está entregando petróleo, oro y todo lo que necesitemos? ¿Para qué ir a un conflicto? Son voces que hablan muy fuerte, y también hay unos empresarios, aquí en la Florida, por cierto, Henry Sergent Jr., que es un gran financista del Partido Republicano y que financió la campaña de Donald Trump, que evidentemente pues no le conviene que Maduro se vaya de allí. Entonces son dos posiciones que están completamente encontradas, la de Marco Rubio y la de este sector que no quiere que se metan en Venezuela. Hablando de esa posible intervención, se ha dicho que no va a ser de esa manera, habrá que esperar de qué manera va a ocurrir. Si hubiese algún tipo de enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, hay un riesgo de que China, Rusia e Irán puedan convertirse en actores de gran escala. Mira, ¿responderían o van a ser... se van a hacer de la vista gorda, como dicen que lo va a hacer el gobierno de Cuba? Voy a ir el régimen de La Habana no se ha pronunciado sobre esto. Voy a ir primero a lo local y después a lo externo. Primero, no va a haber confrontación ni enfrentamiento porque las Fuerzas Armadas venezolanas no están en capacidad de enfrentar a los Estados Unidos. Ni siquiera pueden enfrentar los propios grupos armados que están dentro del país. Eso no va a ocurrir. Y segundo, pues ya Cuba dijo públicamente que ellos van a apoyar políticamente, pero no con una acción de fuerza. Y yo todavía no he visto el primer portaavión ruso, ni el primer submarino chino, ni ruso tampoco en aguas venezolanas, ni tampoco he visto un envío de tropas mayor a la que ya tienen dentro de Venezuela los rusos y los iraníes. Eso no ha ocurrido. Ellos se van a ir solamente a una declaración política, a una declaración pública, como han dicho, que van a apoyar a Venezuela, pero ellos no van a ir a un conflicto, ni van a meter tropas, ni se van a enfrentar a los Estados Unidos. Eso no va a pasar. Entonces yo creo que eso no es algo que esté impidiendo que los Estados Unidos puedan atacar, porque al final del día a los chinos y a los rusos lo que les interesa es que el gobierno que esté, sea Maduro o el que venga, le pague la enorme cantidad de plata que le deben, que es una millonada. Como suelen tener estos regímenes, tener más deudas que planes. Es correcto. Para desarrollar. Vamos a ver, hablabas de los militares venezolanos y de que no estaban preparados. Vamos a ver un video que lo muestra y lo expone claramente. Vamos a ver el video. Ahí lo tienen. Es decir, podemos ponerle un poquito de volumen y así lo escuchan cuáles son las órdenes que se dan entre ellos mismos. Desde el municipio Carirubana del estado Falcón estamos dando inicio con este despliegue en perfecta fusión popular, militar, policial, en el marco del dispositivo de seguridad Independencia 200, donde nos mantenemos en permanente ofensiva, en resistencia activa. Para la fecha estamos realizando... Un perro pastor alemán, ¿cuántas motorinas? No sé, conté como unas 10 o 12, unos jeeps viejísimos. Fíjate, en el concepto moderno de la guerra, tú haces ese video y muestras supuestamente un despliegue de la Fuerza Armada. Bueno, ahí, si yo tengo las coordenadas, te meto un misil y automáticamente acabo con todo lo que está mostrándose allí en ese video, que evidentemente muestra pues lo pobre que está la Fuerza Armada venezolana. Mira, no tenemos el adiestramiento, o no tienen ellos, porque yo no formo parte de esa Fuerza Armada, no tienen el adiestramiento, tienen 20 y pico de años que ya perdieron la capacidad para poder adiestrarse con ejércitos de primer mundo. En el pasado, los venezolanos venían a los Estados Unidos a prepararse, eso lo erradicaron, ahora van van a Nicaragua, creo que van a Cuba también. ¿Qué cargo se pueden enseñar los cubanos o los nicaragüenses? En cuanto a la infraestructura o el parque motor o naval o aéreo, el 75% proviene de Rusia y de Irán.
está completamente obsoleto. Están unos equipos que no son capaces de operar, que han sido canibalizados porque les falta mantenimiento, que son equipos que no se adaptan a la geografía venezolana. Entonces, si vamos al parque aéreo, pues tienen, no sé, creo que son 20 Sukhoi, algo así. Nada más la flota aérea, lo que está ahí en el Caribe, son más de 150 aviones de caza y no sé cuántos bombarderos de los Estados Unidos. O sea, no hay forma ni manera de que con un ejército tan pobre y tan mal equipado y tan mal adiestrado puedan enfrentar a los Estados Unidos. Yo lo que creo es que lo que suene el primer cohete o hagan el primer bombardeo, bueno, ahí los militares van a decidir definitivamente quitarle el respaldo a Nicolás Maduro. Algunos saldrán corriendo, los más comprometidos con la revolución, y los otros dirán, mira, yo nunca estuve de acuerdo con esto, vamos a ver qué hacemos. Eso es lo que yo creo. Eso viene. Sin Si duda. en algún momento eso llegara a ese punto donde ellos están planeando llegar, esa parte la vamos a ver. La vamos a ver, ocurrió cuando Hugo Chávez, decenas de militares dijeron yo no estaba de acuerdo. Es correcto. Y el discurso se cambia rapidísimo. Pero rápido. Una vez se está perdiendo la batalla. Ahora, ¿cuál es el mensaje que has visto tú, que has podido comprobar con tus colegas, amigos dentro de Venezuela? ¿Cuál es el mensaje de los ciudadanos venezolanos? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué están esperando? Bueno, los ciudadanos venezolanos lo que están esperando es una invasión de los Estados Unidos. Eso es lo que están esperando. Con los brazos abiertos. Sin duda alguna. No, que los venezolanos no estén de acuerdo. No, si están de acuerdo. Lo van a celebrar, lo van a hacer día de fiesta nacional. Capaz él le dice, mire, métense por aquí, aquel es uno de los malos y de los malvados, porque lo ven como un acto de justicia. Es como cuando tienes un guapetón de barrio que alguien va y lo somete. Es exactamente lo mismo. Los venezolanos que están adentro desean, se acuestan todos los días con la ilusión y con la esperanza de que al día siguiente Maduro ya no va a estar, o el país va a estar lleno de humo porque los norteamericanos llegaron, y lo ven con buenos ojos. Esa es la realidad. Otros tantos piensan que los Estados Unidos tienen que apoyar y tiene que entrar de manera directa porque hay un régimen que está sometiendo por la fuerza a los venezolanos y por la fuerza de salir. Y yo creo que ese es el sentimiento generalizado. Verían con muy buenos ojos cualquier ataque de los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Así lo están esperando muchísimos cubanos también, porque piensan que detrás de Venezuela pues le sigue a Cuba y luego Nicaragua. ¿Cuál es el papel y el mensaje de la oposición venezolana? Mira, realmente la oposición venezolana lo que debería hacer, en este caso en manos de María Corina Machado, no solo es decir que tienen la transición garantizada y que están en capacidad de garantizar la transición. Yo creo que hay que dar muestra de que eso es una realidad. Yo pienso que los Estados Unidos ha esperado que los militares se volteen, eso no depende de María Corina, pero también ha esperado que la sociedad pueda mostrar su rechazo. Manifestaciones que evidentemente ahorita serían un riesgo porque estos tipos tienen todo tomado y andan paranoicos, pero yo pienso que a ese paso habría que darlo y eso lo puede hacer ella que está dentro del país y que tiene el liderazgo de la oposición. Pienso que tiene que apoyar con declaraciones, pero también con acciones, todo el operativo militar y todo lo que está haciendo la comunidad internacional para neutralizar a Nicolás Maduro, y es allí donde los líderes del pasado siempre fallaron y siempre fracasaron. Esperemos que ella no forme parte de los que se sumen a ese fracaso. ¿Crees que va a pasar, que la oposición no está tan unida como para tener un mensaje claro? ¿Esa es tu visión? O sea, es que la oposición nada más la representa María Corina Machado. Los demás ya dejaron de ser opositores para convertirse en colaboracionistas del régimen. Si hablamos de Enrique Capriles, está diciendo que está en contra de que los Estados Unidos actúen militarmente. Si hablamos de Manuel Rosales, no dice absolutamente nada. Henry Ramos Alup, que era el líder de uno de los principales partidos de oposición, brilla por su ausencia. Entonces, realmente la oposición como tal, la oposición real, es María Corina dentro de Venezuela y Edmundo González Urrutia. Es la Premio Nobel de la Paz. Es correcto. Entonces lo que ella diga, realmente no, los demás no tienen ninguna participación en este juego, y además de eso los venezolanos ya no los identifican como opositores, lo identifican como colaboracionistas del régimen. Entonces quien tiene la batuta y la voz cantante es ella. ¿En qué posición se encuentra María Corina Machado dentro de Venezuela? Mira, está en una posición de bastante riesgo por múltiples razones, porque tenemos un régimen que la única ficha que puede tener para negociar o para minimizar la acción de los Estados Unidos es María Corina Machado. Entonces, quien tiene un diálogo cercano con el presidente Donald Trump. Yo diría que más que con Donald Trump lo tienes con Marco Rubio, que es el secretario de Estado, pero bueno, evidentemente lo que ella pueda manifestar le llega directamente a Donald Trump. Y yo pienso que ella está en una posición muy difícil porque es lo que ellos necesitan para poder mediar o para poder negociar con los Estados Unidos. Una captura de ella sería nefasto porque tendrían en sus manos cualquier elemento de negociación que los Estados Unidos tendría que atender, porque ella es la líder de la oposición. El Premio Nobel de la Paz, sin duda alguna, la protege un poco, porque no es lo mismo meter presa a la líder de la oposición que meter presa o hacerle daño a un Premio Nobel de la Paz, pero en el nivel de desespero que tienen estos delincuentes, creo que no les importaría pues hacer lo que sea
para buscar mantener el poder, y creo que ella corre mucho riesgo dentro del país, pero bueno, es un riesgo que ella aceptó correr porque es la líder de la oposición. Analistas políticos han dicho que ella va a salir a recibir el Premio Nobel de la Paz. Nicolás Maduro ha dicho que si sale, pues la van a calificar de prófuga y ahí entonces empieza la cacería. ¿Crees que eso ocurra? ¿Ella pueda salir a recibir su premio? Bueno, mira, yo no sé lo que va a hacer. Yo no voy a especular porque no tiene en su cerebro. Es como cuando la gente habla de qué va a hacer Donald Trump. Yo no sé qué va a hacer Donald Trump. Yo no sé qué va a hacer ella. Lo que sí te puedo decir es que si ella sale de Venezuela a recibir el Premio Nobel de la Paz físicamente, a partir de ese día comienza su exilio fuera del país, porque no va a tener capacidad alguna para regresar. Entonces, eso quiere decir que la cosa va a tomar más tiempo. Si ella el día 10 de diciembre se presenta en o recibe el Premio Nobel, para mí formalmente comienza su exilio. Y entonces aquí habrá que ver de qué forma se va a articular dentro del país. Desde dentro sería mucho más fácil pues tener control de lo que ocurre con ese régimen y poderlo seguir presionando a que desde fuera. Se tiene mucho más distante el alcance. ¿Qué podría pasar con los presos políticos dentro de Venezuela? Bueno, mira, a la hora de una acción militar o de que el régimen se ve en peligro, los que están más vulnerables son los presos políticos. Porque Diosdado Cabello lo ha dicho en su programa y lo ha manifestado públicamente. Ustedes creen que van a venir por nosotros y nosotros no vamos a hacer nada. En situaciones que han pasado históricamente en Venezuela, cuando han caído regímenes así, han ido a atentar en contra de los presos políticos, han tratado de ajusticiarlos, de hacerles daño. Entonces corren un riesgo bastante grande a la hora de una situación, y creo que en cualquier transición, ante cualquier circunstancia que se vaya a presentar, hay que contemplar brindarle seguridad a los presos políticos, militares y civiles que se encuentran en las mazmorras del régimen. Una pieza clave de esos presos políticos es el yerno de Edmundo González. Sí, lo acaban de sentenciar a 30 años. Todos los cargos que no le pudieron meter a Edmundo González se lo metieron al yerno, y evidentemente es sumamente importante tratar de protegerlo, tanto a él como a Juan Pablo Guanipa, que es un líder de la oposición importante que también está preso, y otros tantos que están allí. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo teniendo el talante dictatorial, asesino y criminal de un régimen como el de Maduro, y su principal lugarteniente, que es el que hace todas las operaciones maquiavélicas, que es Diosdado Cabello. Mencionaste que no estás en la cabeza de Donald Trump y tampoco de María Corina Machado. Te pregunto, como teniente militar en Venezuela, como reconocida figura aquí en el exilio venezolano en Miami, reconocido también por tu alcance en ese dominio de lo que hace el régimen, ¿a cuánto habría que esperar para que esto que se acerca a la orilla de la playa de las costas de Venezuela, pues tome un desenlace? Mira, ya cual fuera. Ya para mí el tiempo está más que pasado. Debería ser inmediatamente, debería ser ya. Esto no debería ni siquiera llegar al 10 o al 12 de diciembre. No debería pasar de allí. No debería pasar porque ha tomado demasiado tiempo. Ni Venezuela tiene la capacidad militar para defenderse, ni los venezolanos pueden aguantar más. Y creo que el hemisferio está presionando, está deseando que haya un cambio en Venezuela. Estamos hablando de la primera potencia del mundo, estamos que tienen la infraestructura, la inteligencia, los equipos para actuar, tienen la narrativa, porque ya todo el mundo, ya no hablan de Nicolás Maduro como el dictador o como el violador de derechos humanos, están hablando de Nicolás Maduro como el narcotraficante. Entonces creo que esto no debería pasar del 12 de diciembre. Si pasa de allí, comienza a generar peligro y comienza a generar mucha incertidumbre, que es peligrosa, porque el tiempo, desde mi punto de vista, favorece a Nicolás Maduro, pero va en contra de las decisiones que pueda tomar Donald Trump. ¿Lo favorece, crees tú, a nivel internacional? ¿Le sirve de propaganda a él, como diría yo, positivas hacia el régimen? Le sirve de propaganda. Mira, le sirve de propaganda, permite victimizarse aún más y permite que elementos que estuvieron callados al principio levanten su voz, como lo han ido haciendo Lula, Petro, Sheinbaum, Ortega, por allá Putin dio una declaración y el ministro de Asuntos Exteriores, China soltó un comunicado, Francia y el Reino Unido dijeron que no participarían más en las operaciones en el Caribe y retiraron su apoyo y su nivel de inteligencia. Eso puede ir incrementándose, se puede victimizar como usualmente lo hace. Y a lo interno y a nivel del malandraje que hay en América Latina, de los mismos grupos guerrilleros y paramilitares, los cárteles, claro. Los cárteles de la droga, decir, bueno, mira, los Estados Unidos no ha podido conmigo. Soy tan poderoso que no me han podido sacar, porque se han tardado demasiado tiempo. Y lo que hace es perpetuarlo aún más. Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, darle más tiempo es darle un poder que no tiene, porque no lo tiene. Ni es
un líder militar importante, ni tiene la fuerza militar para ello, no tiene población, no tiene la inteligencia, entonces ¿por qué tardar tanto? Sobre todo cuando es el responsable de todas las cosas negativas que dice Donald Trump, que son ciertas, de lo que dice Kristi Noem, que es cierto, y que ha servido para satanizar a la comunidad venezolana que se encuentra en los Estados Unidos. No va a ser necesario quitarle los permisos de trabajo ni la solicitud de asilo a los venezolanos. Si Nicolás Maduro sale del poder, los venezolanos van a regresar voluntariamente a su país. Entonces creo que han tardado demasiado tiempo y esto no debería pasar desde mi punto de vista. Y me estás preguntando qué haría yo. No estoy diciendo que va a ocurrir. Claro. Esto no debería pasar de la semana que viene. No debería pasar. Vamos a tener que esperar hasta pasado el 12 de diciembre y aquí estaremos según las acciones que pueda anunciar en las próximas horas y los próximos días el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Vamos a estar pendientes y me gustaría que regresaras, José Antonio Colina. Siempre dispuesto. Un placer tenerte Gracias. ni más ni menos con Yeleni Reina, aprendo muchísimo y puedo informarle a mi público con base porque converso con una persona que es teniente militar de Venezuela. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a ti por la invitación. Estoy de vuelta con mucha más información aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. No se vayan. Continuamos aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina conversando de un tema sumamente importante. Es una puerta abierta a lugares que pensaban estas personas nunca se les iba a abrir. He invitado a Lisandra Guevara, vocera de esa fundación que hace posible junto al Miami-Dade College esta gran oportunidad para los jóvenes que tienen discapacitados. La fundación se llama Supreme Twins y para ello la he invitado para que nos explique un poco, para que les explique también a los padres de estos jovencitos que tienen todavía una posibilidad en sus manos. Bienvenida, ni más ni menos con Yeleni Reina. Gracias. Muchas gracias, Yeleni, primero que todo por la oportunidad de expandir nuestra voz y de que las personas conozcan un poquito más acerca de Supreme Twins Foundation. La fundación tiene estas becas que se ha unido a Miami-Dade College para lograr que los jóvenes que tienen diagnóstico de discapacidad física o mental pues tengan la llave para su independencia. Háblanos un poco de la cantidad de becas que otorgan cada año y de la labor que desarrollan ustedes allí en esa fundación. Sí, nosotros hemos otorgado recientemente un fondo de $60,000 que equivale a 3 años donde los estudiantes van a poder beneficiarse de la beca. Este programa es el Access Program de Miami-Dade College y hemos creado precisamente esta alianza porque los padres se cuestionan después que mi hijo termine el high school, qué va a hacer de su vida, qué va a hacer de su independencia. Muchas personas quizás se encuentran que no saben directamente a qué universidad dirigirse, qué puerta tocar, y aquí es donde venimos a jugar nosotros como fundación un papel importante. Sí, porque no todas las universidades tienen programas como este que ustedes han puesto a disposición a través del Miami-Dade College. Exactamente, no todas las universidades poseen un programa especial para jóvenes con necesidades especiales. ¿Cómo un padre podría aplicar a este tipo de becas? ¿Dónde tendría que ir? ¿Cuáles serían los requisitos, además de tener un hijo con este tipo de diagnóstico de discapacidad? Bueno, en el caso de la beca, específicamente sería para aquellos jóvenes que estén próximos a terminar el high school como tal y puedan dirigirse directamente a nuestra fundación, llamando a nuestro número o escribiendo a nuestro correo electrónico o visitando nuestro sitio web. ¿El sitio web cuál es? Lo vamos a poner en pantalla, pero quisiera que lo Sí, es el www.supremetwins.org. Ahí lo van a ver en pantalla en breve. Lisandra, cuéntanos un poquito qué diferencia, qué marca esta beca en la vida de estos estudiantes con esas necesidades especiales. Bueno, precisamente marca aquella diferencia en que los padres dicen, ¿dónde me voy a dirigir? Y van a encontrar un lugar donde su hijo, independientemente de la condición que tenga, va a recibir estudios con módulos adaptados a sus necesidades, con profesores capacitados para lidiar con cualquier diagnóstico que tengan, con personal capacitado para apoyar y que este joven pueda desarrollar su máximo potencial. Ustedes como fundación, que luego te voy a hacer la pregunta, la motivación que le llevó a Supreme Twins Foundation a llevar esta encomiable labor, porque realmente, como acabas de decir, los padres de estos niños sienten que cuando ya llegó esa escuela pública o esa escuela necesaria, sea privada o no,
pues ellos no tienen otro rumbo y ustedes le han dado pues luz verde en ese camino para el futuro de esos jóvenes. Cuéntame, luego me vas a hablar de las motivaciones de la fundación, pero quisiera que me dijeras cuántas especialidades podrían estudiar estos jóvenes con necesidad especial. Los jóvenes pueden dirigirse a nuestra fundación y nosotros hacemos con periodicidad encuentros, sesiones informativas donde precisamente ahí el joven va a ver y va a aspirar a distintas carreras como tal. ¿Como cuáles? Por ejemplo, para que cada padre pueda escuchar y las posibilidades que pueda tener su hijo. Pueden estudiar marketing, carreras relacionadas con la informática, carreras relacionadas con las artes. Es decir, que puede usted recibir la información de un consejero como tal de Miami-Dade, de la SEX Program, y puede ver, de acuerdo a las características, preferencias y necesidades de su hijo, que puede encuadrar mejor en su perfil. Y estoy viendo en estos videos, ¿hay algún tipo también de oficina que ofrezca terapias para temprana edad de estos niños con estas necesidades? Háblanos un poquito sobre esto. Uno de los programas también fundamentales que tenemos, que tiene un gran desarrollo precisamente, es las terapias de expresión, en el cual nosotros fomentamos e incentivamos a los niños a través de la música y del arte, y como lo pueden ver ahí en pantallas, nosotros tenemos niños que van desde bien pequeñitos, desde 2 añitos hasta adultos prácticamente, que ellos desarrollan sus habilidades, y es muy reconfortante ver como padres, como profesionales, como terapistas, los logros que pueden tener los niños a través de la música y el arte. Los padres de estos niños más jóvenes se tendrán que dirigir a la fundación directamente para ver si califican algún tipo de programa, a la Fundación Supreme Twins. Pueden sentirse libres de llamarnos por teléfono al 305-909-4872, visitarnos en nuestras redes sociales Supreme Twins Foundation para que vean el trabajo que hacemos y sentirse libre de llamarnos. Nosotros realmente abrimos las puertas sin importar la edad, sin importar el diagnóstico, solo queremos ver la felicidad de su hijo a través de nuestros programas. Y sentirse útil y que tengan un aprendizaje nuevo, que no sea tan esquemático y que no se les cierre, sobre todo a los padres, se les cierra el mundo porque ellos tienen una vida junto a su familia y no creen que hay un problema, no pasa nada, pero en el futuro sus padres pueden sentir que son más independientes. Ahora, ¿qué motivó a la fundación a hacer esta labor y a entregar esta beca al Miami-Dade College? La fundación realmente tiene unos inicios muy bonitos. Yo digo que no hay como ser más empático que sentir y vivenciar algo en carne propia. Y realmente este es el motivo principal. Los fundadores son los señores Miguel e Iliao Valdés. Ellos son padres de unas gemelas con síndrome de Prader-Willi. Al depararse con este diagnóstico de sus hijas, ellos han querido canalizar precisamente toda esta trayectoria, todos estos obstáculos, todos estos momentos, unos más lindos, otros no tantos, a lo largo de su vida, para que otras personas puedan beneficiarse precisamente de la experiencia y de los frutos ahora. ¿Quiénes se encuentran en esta foto junto a la presidenta del Miami-Dade College, Madeline Pumariega? Se encuentra junto a ella la señora Iliao Valdés, estudiantes del Miami-Dade College, y el señor Miguel Valdés, fundadores de Supreme Twins Foundation. ¿Qué tiempo tiene ya la fundación Supreme Twins? La fundación realmente, oficialmente como fundación es bastante nueva, lleva 1 año y medio, pero realmente constituida como fundación. Pero los señores Valdés realmente llevan 1 década ayudando a más de 10,000 familias a través de distintos programas. Simplemente lo decidieron hacer oficial en estos momentos. ¿Otras personas pudieran ayudar o colaborar con la fundación para que este programa se expanda? Realmente lo que abogamos es por eso, por crear la conciencia en las personas de lo importante que es un apoyo, ya sea voluntariado, ya sea que usted dona su tiempo o que económicamente usted nos apoya. Sin su ayuda, estos programas no serían realmente posibles. Ver un niño sonreír, ver un niño con autismo, por ejemplo, no verbal, expresarse a través de la música, ver un joven que su mamá creía que quizás después de terminar el high school iba a cerrar las puertas a su avance y puede ir a la universidad, no tiene precio. Abogamos realmente por la empatía y porque las personas comprendan lo importante de esto. Que continúen su desarrollo y que continúen también tomando las riendas de su propia vida, si pueden también hacerlo de manera independiente. Y estos programas pues han probado, sobre todo las terapias, han probado que estos diagnósticos
pues pueden pasar de lo más severo a lo más leve y así poderles dar la llave de su propia vida a estos jóvenes con necesidades especiales. Lisandra Guevara, vocera de la Fundación Supreme Twins, gracias por esta información de aliento, por esta posibilidad que se les abre a los padres de estos niños con discapacidades mentales o físicas y que allí en Supreme Twins Foundation, junto al Miami-Dade College, ahora pues tienen la posibilidad de que sus hijos adultos puedan estudiar un oficio en la Universidad del Miami-Dade College. Gracias una vez más por venir al programa y por hablarnos de esta linda labor. Gracias a usted y a estos espacios que permiten precisamente que divulguemos nuestra misión. Un placer. Gracias por estar. A ustedes les invito a que se queden. Ya estoy de vuelta en solo minutos con un poquito más de información. Les espero, no se vayan. Nos despedimos a esta hora leyendo sus comentarios en el anterior programa y desde ya me voy a pantalla abierta para poder empezar a leer. El de Agustín Vives escribió: a quien tienen que demandar es al régimen reinvolucionario cubano y no a Delta ni a otras aerolíneas. ¿Por qué no demandan a los aviones rusos que también aterrizan en La Habana? Agustín, gracias por comentar y ver el programa. Ya vas a tener muy pronto tu corazoncito. Me van a ayudar Juanpi y Nakamura. Nirma Rodríguez, gracias a los dos. Nirma Rodríguez escribió: buenas tardes para todos. Nuestros mejores deseos para que las personas que están necesitadas de su Green Card resuelvan su solicitud. Y pues puso varios emojis de rositas. Gracias, Nirma. Dora Sosa Pereda comentó: una buena tarde, Yelenis, Marco, también a mi productor y a todo el equipo. Muy bueno el programa. Bueno, aquí también tomaron saludos Nakamura y Juanpi, quienes te están dando corazoncito. Dora, gracias por ver el programa y comentar. América Soto escribió: no hay nada más bello que un niño, son adorables. Tienes toda la razón. Corazoncito para América Soto. Mariposa Cuesta comentó: aquí esperando, bendiciones, esperando el programa. Qué bueno que estabas esperando desde el principio. Ahí tu corazoncito. Y Guzmán comentó: excelente noticiero. Gracias a Olga García, gracias a Dora la Calentadora, así se escribe su username de YouTube. Gracias a Orlando, a Alfredo Arenas. Gracias a todos por ver el programa, por comentar, por escribirnos y también por suscribirse, por hacerle clic en esa campanita que está debajo de cada título de cada programa. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio. Mil gracias.